Mm. Bueno, de acuerdo a esta última ejecución, lo que vamos a ver es la última implementación del problema de la ejecución de mm, código en la GPU para calcular una integral definida usando el método de Monte Carlo. Entonces, para este caso, vamos a encontrar dos archivos, pues bueno, dos códigos distintos. Am, Este primer código lo que hace es, espera, estoy acá. Mm, lo que va a hacer es una reducción, más o menos una reducción eh, de un vector, que en este caso va a ser un vector bidimensional. En este caso, pues, la cantidad de datos que vamos a recibir en este código va a ser una matriz. Bueno, una matriz n por n. Para las pruebas estamos usando los mismos 506 millones que se usaron para el código de Thrust. Pero en este caso, pues los estamos interpretando como una matriz. Esto nos permite tener un mayor rango en el que podamos ocupar momento, las 4 gigas de memoria dedicada de la GPU. Pues ese es nuestro máximo teórico de almacenamiento de datos. No podemos ir más allá de estas 4 gigabytes que tenemos de memoria. Ah, he probado hasta los 40.000 por 40.000, que son 1.600 millones de datos, y esto aún es posible rastrearlo con esta implementación. Sin embargo, pues son dos códigos. En este primer código lo que se hace es interpretar el conjunto de datos como una matriz cuadrada, nuevamente haciendo uso de una función lambda, la cual nuevamente determina la función exponencial elevada a menos x cuadrado. Lo que hacemos en este caso es intentar, pues, tratar de hacer 16 iteraciones por cada iteración, básicamente, eh, como un roll de este for para poder optimizar un poco el tiempo. Ah, se ve disminuido algunos milisegundos, lo cual es bastante importante en este sentido. Entonces estamos haciendo 16 cálculos de la función evaluada en números aleatorios, y luego va a retornarse un vector el cual tiene de tamaño uno de las dimensiones de la matriz. Como es una matriz cuadrada, pues da igual cuál dimensión, porque ambas son iguales. En este caso, pues si hacemos 40.000 por 40.000, retornaría un vector de 40.000 datos, el cual se pasaría al siguiente código. Entonces se va a hacer esta sumatoria por cada una de las, pues, filas, por así decirlo, sí. Am, en este caso, pues, en estos códigos, ah, en la anterior ejecución que hacía máximo 1 millón de datos, y en estas dos que vamos a ver a continuación, eh, tienen una implementación externa, la cual es pues un pequeño archivo que tiene algunas macros de evaluar si hay algún error haciendo llamados de CUDA o llamados de QRAN. También tiene algunas variables, bueno, algunas constantes globales que son importantes para
la ejecución de este código, como lo son bytes, que es el tamaño de float, shared memory, que se usó para las pruebas de el código anterior para poder probarte que realmente sí estaba funcionando. Default threads también. Max threads, que se va a usar luego. Y max team threads. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Estas dos variables lo que definen es cuántos núcleos, cuántos threads se le pueden asignar por bloque en la ejecución. El máximo que permite CUDA son 1024. Para el caso de el código de integración, como es una matriz, es un vector de dos dimensiones, pues se tienen que usar dos dimensiones de threads. Entonces, pues como el máximo es 1024, pues 32 por 32, 1024. Entonces, pues no deberíamos pasarnos de ese 32 para que no haya problemas de configuración. Igual pues con el código de reducción, que lo que hace es tratar la entrada como un vector unidimensional. Entonces pues tenemos los 1024 threads en plano. Ah, este struct de S pues también se usó en el código anterior, en el integration reduction. Lo que hace es guardar simplemente las variables de ejecución de la simulación, como, bueno, de la ejecución como tal, que es el tamaño. El tamaño es la cantidad de datos. La seed, que pues es el, pues, el número de indicador de el generador aleatorio. Los threads por bloque, los blocks per grid, los bloques por GPU. El, el valor inicial de la integral y el valor final, o sea, de dónde a dónde. Y este U, pues, computa la resta de estos dos. Y el K, que se define por el tipo de simulación que se está haciendo. Bueno, el tipo de ejecución, no simulación, ejecución. Puede ser integración o puede ser reducción. Entonces, esto es con el fin de poder asignar el número de threads adecuadamente a partir de esta ejecución, ¿no? Entonces está este struct T que define los vectores que usa device, que en este caso, pues, este de 0,2 nunca se llegó a usar. El struct H, que define un vector en un puntero de flotantes en el host, y este es device, o sea, para las GPU, para la CPU. El enum, que de hecho, pues, no son tan necesarios. Es probable que se terminen quitando, ya que no están aportando mucho valor a esta ejecución. Entonces, por facilidad, es probable que se terminen eliminando. El enum-k, que define qué tipo de ejecución se está haciendo. K de kernel, cuál kernel se está ejecutando, si es el de reducción o es el de integración, que eso se va a usar para definir los threads, que lo vamos a ver aquí. Si es uno, pues es una ejecución bidimensional, entonces vamos a tratar de usar elementos bidimensionales que no se pasen de 32, porque es el máximo que podríamos soportar en este caso, que son 32 por 32. Y si es una ejecución lineal, que sería la reducción, pues tenemos máximo 1024 threads, pero podríamos ejecutar menos en caso de que, pues en este caso, el código funcionara. Lo cual debería ser un múltiplo de 32, ya que esta es la estructura que contienen los wraps, que son las unidades que ejecutan estos threads. Entonces se agrupan en grupitos de 32 threads. Debería ser el mínimo 32. Si no es 32, pues podría generar conflictos al momento de ejecutar porque están faltando threads que no. Bueno, configuraciones de la GPU. Tenemos aquí la inicialización, calcular pues cuántos bloques necesita este código y nada más, no hay gran cosa tampoco.
Entonces vamos a intentar ejecutar el código que tenemos aquí. Este código lo que hace pues también es cambiar la forma en la que pasamos los parámetros de bloques y threads. Am, También, bueno, usa el mismo current, hace exactamente lo mismo, solamente que con más datos, hace la integración. Bueno, calcula que cada uno de los números aleatorios en el, pues en esta matriz, para cada una de estos números aleatorios se usa la función e a la menos x cuadrado y esto devuelve en depResp un... De hecho aquí ya no se está usando d y h, entonces sí se pueden eliminar. En la anterior ejecución se quitarían, que es donde se está usando. Es más práctico, no es necesario tener tanta variable. Entonces, este recibe una matriz cuadrada y devuelve un vector de una de las dimensiones. Como es una matriz cuadrada, pues da igual, va a devolver un vector de n, recibe una matriz n por n y devuelve un vector n, que es depResp. DepResp se devuelve al CPU y en el CPU lo que hacemos es um, guardar en un archivo los datos de la ejecución. La idea de esto es descontar cuánto tiempo se gasta el CPU haciendo esto, porque realmente pues esto no es parte de la ejecución del código. Y en el caso del código que se ejecuta en CPU, esto tampoco se hace. Se hace en este caso aquí para poderlo enviar al otro kernel que va a hacer la reducción de los datos y calcular cuál es el valor de la integral. Por este motivo, pues se descuenta este tiempo para después compararlo con la ejecución directamente solo en CPU para ver qué tal rinde comparado con ejecutarlo en la GPU. Y bueno, destruir, liberar memoria. Aquí no hay mucho más. Así que vamos a ver si esto funciona. Voy a eliminar. Clip, pero aquí, en este, sí, en este todavía se está ahogando. Bueno, entonces luego lo elimino. Make file. Ya está. CUDA integration. Bueno, vamos a ejecutar a ver si funciona. En este caso, pues no tenemos una salida como tal. Esto no imprime datos. Lo único que sabemos es que pues se ejecutó la instrucción de crear los números aleatorios y tardó 60.000 microsegundos. El mapeo y la reducción pues, de una matriz a un vector tardó 442.000 microsegundos. Y el tiempo de ejecución escribiendo el archivo fueron 74.000 milisegundos, los cuales pues al final se tendrán que descontar. La idea es solo usar estos dos para compararlo con el tiempo que usa el CPU haciendo la misma operación con la misma cantidad de datos. Para este caso, la forma del bloque fue de 32 por 32 threads y la forma de la grid fue de 704 por 704 eh, bloques. Entonces vamos a intentar ponerle 42.500 a ver si el código es capaz de usar esta cantidad de datos. Si no se nos llena la CPU, la GPU. Eh, Parece que no va a funcionar. Podríamos ver.
Sí, se pasó de memoria. 42.000 es mucha memoria. Se sale de las 4 gigas que tenemos disponibles en este caso. De pronto los 40.000 sí lo podríamos hacer. Es una prueba. Vamos a darle make run y vemos cómo se está ocupando toda la memoria de la GPU. Y efectivamente, pues se pudo realizar esta operación. Y esta operación tarda 1.000.000 de microsegundos creando los números aleatorios y mm, 3 millones de microsegundos haciendo el mapeo de la matriz a un vector. Tengamos en cuenta que, vuelvo y repito, pues 40.000 por 40.000 son 1.600 millones de datos. Técnicamente deberíamos tener un archivo con 40.000 datos. 40.000, bueno, creo que sí, 40.000, sí. Entonces lo que podemos hacer ahora es intentar ejecutar el de reducción. Este tendría que llevar 1024 threads, pues porque es la cantidad de, aquí se usa memoria compartida y threads per block per grid. Entonces es el mismo código que se tenía anteriormente, mm, solamente que este código ya no se encarga de recibir un parámetro que decía si es la primera o no es la primera iteración, porque solamente se va a encargar de reducir un vector. Entonces podemos quitar esto y vamos a intentar compilarlo. No, hay que modificarle algo. Podemos quitar esta función que no está haciendo nada. Listo. Entonces técnicamente ahora sí podremos correr el código. Si vamos a ver si este funciona, lo que va a hacer este código es ir a buscar el archivo, cargar los datos y calcular la sí, reduction moment. Mm, Hay un pequeño error con los datos. Ah, Intentemos ejecutar el anterior con este menos datos. A lo mejor hay un problema cargando los datos. Ah, ¿Qué le puedo mover a esto? Así ya. Con eso es suficiente. CUDA Integration. No, pero no con 40.000, con solamente 22.500. A ver, 22.500. Sí, hay un detalle con la información que está recibiendo, pero listo. La prueba son 22.500 datos. Habría que mirar qué está pasando ah, cuando se excede esta cantidad de datos, porque creo no es normal. Sí, ya está dando un resultado más adecuado, en teoría. Listo. CUDA Reduction. Listo. Aquí se pone 1024. Se ejecuta CUDA Reduction. Mm,
Tenemos los datos, copy, resolve. ¿Qué me puedo quitar de acá? A ver, no sé. Esto ya con esto. No, pues está compilando y efectivamente, eh, pues ya tenemos el resultado, el cual pues nuevamente se ajusta 0,8867. ¿Hay algún problema al pasarle más datos? Está mostrando un valor mm, bastante elevado comparado con el error, bueno, comparado con el valor que tiene que recibir. Eh, a lo mejor son muchos datos, pero pues ya con los 506 millones tenemos un valor de 0,8867, lo cual coincide en tres décimas. Es un buen resultado. Um, ok, los tiempos para esta ejecución serían este 67.000. Vamos a ver cuánto sería en total. 67.562 más 352.944. También creo que es mucha información para el tipo de estructura que es y por eso tardó mucho. Ya no es tan eficiente pedirle tantos datos y el resultado se arruina. Pedirle muchos datos también arruina el resultado porque realmente no está aportando mucho valor y se está tardando 10 veces más prácticamente. Cuando usa 40.000 por 40.000, se tarda 3 millones de microsegundos. Y aquí se tarda 352.000. Entonces ya no es tan eficiente pedirle tantos datos. En este sentido, para esta integral, pues para integrar no necesito tantas muestras para obtener un buen resultado, entonces pues creo que no vale la pena llevarlo a estos extremos de datos. Es mucha información que no necesita y lo está haciendo mal aparte. Listo. Entonces, los 67.000, perdón, los 352.000, listo. Lo de escribir el archivo se descarta. Restaurar el archivo también se descarta porque es tiempo que usa el CPU. Eh, hacer la reducción del vector le toma 1086 microsegundos y copiar el vector y computar los resultados le toma 63 milisegundos. Aproximadamente le toma 421.000 microsegundos realizar todas las operaciones con 506 millones de datos. Puede resultar un poco más lento que el anterior, que el primer código que vimos, de donde se hace todo el tiempo, pero pues la limitante de ese es que no empezaba a fallar cuando se le pedían más de 2 a la 20 datos. En este caso, esto es 2 a la 31. No, es mucho mentiras. Espera. 2 a la 31. Sí, era entonces 2 a la 26, 2 a la 27, 2 a la 29. Bueno, no me está dando exactamente la cantidad de datos que esperaba. No sé de dónde saqué que 506 millones era un múltiplo de 2, de una potencia de 2. Bueno, son 506 millones de datos que está ejecutando aproximadamente en un buen tiempo. Pues comparado al código de Thrash que ya teníamos antes, también obtiene un buen rendimiento. El código de Thrash fue medido en milisegundos. Se está midiendo en
microsegundos, milisegundos, microsegundos. Habría que hacer esa conversión a milisegundos. Bueno, y con esto, pues se terminan las ejecuciones mm, de código en GPU para calcular integrales definidas. Esta implementación es completamente manual, todas las operaciones se realizan aquí mismo, la reducción y el mapeo de datos, a diferencia del código de Thrash, que pues el mapeo es una transformación que por debajo la librería ya tiene su propia implementación de este pues, recorrido de cada uno de los elementos y la reducción también tiene su propio algoritmo. Entonces no tenemos control sobre lo que está pasando en este código, no tan exactamente. Ah, pero pues es una forma bastante práctica de ejecutar código, de hacer estas operaciones. Es un código bastante limpio a diferencia de estas ejecuciones que pues toca diseñar completamente la solución, completamente la forma de usar la GPU, de cómo dividirla, de cómo darle las tareas, de cómo repartir las obligaciones, usando memoria compartida, no usando, bueno, todas estas cosas hay que pensarlas y diseñarlas desde cero. Y pues también teniendo en cuenta que hace algunas cosas usando pues algunas estructuras que yo mismo he creado para poder hacer estas ejecuciones. Y bueno, ya solo quedaría poder ver la ejecución del código serial en CPU de esta misma, pues de esta misma tarea que es calcular una integral. Aquí está el código más o menos, pues es una clase en la cual se le puede definir si se va a ejecutar serial o si se va a ejecutar en multinúcleo y se le pueden definir los núcleos en la ejecución de la consola y pues bueno, un poco más. Entonces, hasta aquí este video. Muchas gracias y adiós.